12, dice la palabra: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios te dirán: su mujer es. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. La exposición histórica del libro de Génesis se enfoca a partir del capítulo 12 en la ahora naciente nación israelita. Hace el libro de Génesis da un pequeño giro, después de hablar de una manera general de la historia del inicio de la humanidad, hablar específicamente de la nación israelita, los descendientes de Abraham. Los siguientes capítulos de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, vamos a ver la narración histórica de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todos sus hijos. Aquí vamos a poder ver el inicio o el principio del plan de salvación. Recordemos que hasta ahorita el hombre no ha podido resolver su grande problema, la maldad, el pecado. Y hasta ahorita no lo hemos podido resolver. Por eso Dios ideó un plan, y parte de ese plan inicia en estos capítulos, en el capítulo 12, y levanta una nación, la nación israelita. El plan de salvación se llevará a cabo a través o en el contexto de este pueblo, del pueblo de Israel. Matthew Henry señala lo siguiente, hablando acerca del pueblo judío, acerca del pueblo de Israel. Por medio de ellos tenemos una Biblia, un Salvador y un Evangelio. De los judíos dice el Nuevo Testamento, de los judíos viene la salvación. Porque de ahí nació Jesús, de esta linaje vendría el Salvador del mundo, y por eso es importante esta nación, este pueblo. La Biblia está llena de la historia del pueblo judío. No habla de la historia prehispánica de los mayas, no habla de la historia de los babilónicos, menciona mucho de la historia antigua. Sin embargo, el enfoque, la importancia de todos los libros de la Biblia va a ser el pueblo de Israel.
con miras a poder darnos a entender de dónde vendría la salvación que traería Dios para todas las naciones. Dios no tenía en su corazón salvar a un pueblo, sino salvar a una humanidad. Por eso envió a Jesús, aunque nació del pueblo judío, del pueblo, y a ellos fue llevado el evangelio. Dice la Biblia, ellos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero por eso también es importante entender la historia del pueblo de Israel. En el libro de Génesis, desde el capítulo 12 al 50, encontraremos historias interesantes de hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, muy antiguos, con costumbres muy extrañas, nada semejante a las nuestras, pero que tuvieron un llamado extraordinario, el llamado de Dios. Hombres con fallas y defectos, pero a los que Dios se les revela, se les manifiesta y también usa. Hombres de los que hay mucho que aprender. Hay que aprender de ellos, de sus errores, hay que aprender de sus fracasos, pero también vamos a aprender de su fe. Estas historias no culminan el plan de salvación, sino que lo inician, dándole honor al nombre del libro de Génesis. Recuerde que el libro de Génesis significa principio, es el principio del plan de salvación. El primer patriarca es Abraham. Por eso el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de Abraham. Vamos a ocupar varias semanas hablando acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de Abraham. Empecemos a analizar y estudiar a este gran hombre de Dios. Su nombre es Abraham. Abra su Biblia ahí mismo en Génesis capítulo 11, en el versículo 27, para poder saber de dónde viene Abraham y quién es Abraham. El tema de hoy es: sal de tu tierra. En Génesis capítulo 11, versículo 27, se nos dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Para poder entrar en contexto de quién es Abraham, Abraham es hijo de Taré. ¿Cómo se llama el papá de Abraham? Taré. Recuerde que cuando vimos acerca de los descendientes de Noé, llegamos hasta Taré. No hay mucho que posiblemente Taré conoció a los hijos de Noé, a sus antepasados, porque vivían todavía muchos años. Y es interesante notar que aunque era descendiente de Set, de la línea de donde había de nacer el Señor Jesús, Set, descendiente de Noé y que había conocido la salvación de Dios, podríamos pensar que sería una generación o una descendencia santa y que sirviera a Dios. Sin embargo, no fue el caso. Qué interesante es de que los hombres rápidamente se olvidaron de Dios. Entendemos que Taré era un hombre idólatra. ¿Por qué lo digo? Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. En Josué capítulo 24, versículo 2, nos habla de Taré. Josué 24, 2. Y dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y dice, y servía a dioses extraños. Era un idólatra. Así que, ¿Abraham qué era también? Idólatra. Dios llamó a un hombre que no conocía a Dios. Ellos ya no conocían a Dios. ¿Dónde vivían ellos? ¿Cuál era el pueblo natal de ellos? Era un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Allá adoraban otros ídolos. Algunas tradiciones no son bíblicas, son extrabíblicas. Dicen que Taré posiblemente vendía ídolos y Abraham heredaba el negocio.
a ese grado. Sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, Abraham se convierte a Dios y deshace los ídolos. Esa es una historia extrabíblica, ¿ok? Pero para ver que realmente es lo que se sabe o lo que se piensa. Y la Biblia lo confirma en el libro de Josué. Cuando se sabe que el padre de Abraham era un idólatra, adoraba y servía a dioses extraños. De ahí venía Abraham. Abraham ahí adoraba a dioses extraños. De Ur de los Caldeos, dice la Biblia, que ahí en Ur de los Caldeos muere el hermano de Abraham. Y entonces toma el padre de Abraham, Taré, a Abraham, a su sobrino que se llama Lot, a las esposas y se los lleva. Deja a su otro hijo, hay otro hijo, Nacor, pero los que salen de Ur de los Caldeos son Taré con Abraham, su sobrino, y se establecen en tierra de Canaán. ¿Sí? De Canaán vienen a Harán y ahí se quedan. Entonces ahí es donde posiblemente Dios llama a Abraham. Vivían en una ciudad o en un lugar que se llama Harán. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sarai. El nombre de Sarai significa princesa. Más adelante Dios le ha de cambiar el nombre a señora. Pero primeramente su nombre era princesa. Sarai era su media hermana. Se casó con su media hermana, era hija de su padre, pero no hija de su madre. Eso lo aclara el libro de Génesis 20, más adelante, en Génesis 20, 12. Así que vivía al lado de su padre, en Harán, junto con su sobrino Lot, que había quedado huérfano de su padre Nacor. ¿Sí? Muy bien, hablemos entonces de qué es lo que Dios tiene para este hombre, que como hemos entendido era un hombre idólatra, era un hombre que adoraba otros ídolos. Tenía una religión, la religión de Ur de los Caldeos, la religión que heredó de sus padres. Posiblemente Abraham pudo haber dicho, yo heredé de mis padres esta religión, y como a lo mejor digan algunos, yo de aquí no me muevo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Dios se le reveló a Abraham, como a muchos de nosotros, o a la mayoría de nosotros, o yo espero que a cada uno de los que estamos aquí se nos haya revelado. Y Dios entonces le hace a Abraham un llamado extraordinario, un llamado extraordinario. ¿Qué tenía de extraordinario Abraham? Definitivamente nada. Lo extraordinario de Abraham es que Dios lo llamó. Igual que usted y a mí. Usted y yo no tenemos nada extraordinario. No lo estoy menospreciando a usted, sino diciendo la realidad que somos. No tenemos nada extraordinario. Pero Dios nos llamó. Dios nos escogió. Eso es lo extraordinario. Lo extraordinario no somos nosotros, es el llamado de Dios a nosotros. Dios tenía un propósito para Abraham y para su descendencia, un propósito extraordinario. Por todo lo que iba a empezar a suceder alrededor de la vida de Abraham, podemos notar esas cosas que empezaron a pasar alrededor de la vida de Abraham eran cosas extraordinarias. No había vivido una vida extraordinaria Abraham, sino hasta el momento en donde él se encuentra con Dios. Nuestra vida nunca va a ser extraordinaria, va a seguir siendo ordinaria, hermano o amigo, hasta que nos encontramos con Dios. El día que nos encontramos con Dios, las cosas van a cambiar. Y no es por nosotros, sino por el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que me escuche claramente y personalice esta palabra. No le voy a hablar, se lo voy a decir general, pero quiero que usted lo tome personal. Dios tiene un propósito para tu vida. Recibe esta palabra. Un propósito extraordinario. Dios tiene un propósito extraordinario. No quiero hablarle una palabra de motivación personal, sino quiero hablarle lo que la palabra nos enseña. Y realmente, hermano, cada uno de nosotros tenemos un llamado extraordinario. Y vamos a aprender de Abraham. El llamado de Dios en Abraham ahora depende de la respuesta de este hombre, que la evaluación humana no tenía absolutamente nada que ofrecer o no tenía mucho que ofrecer. Mire, Abraham no tenía esperanza de descendencia, porque dice la Biblia que su esposa era estéril. Era un hombre ordinario, pero además tenía limitaciones. Su esposa era estéril. Su descendencia se iba a acabar con él. Su hermano murió joven.
Dejó a su sobrino Lot huérfano. Él no, su esposa era estéril, ¿sí? No era uno de los más prominentes social o económicamente, pero aceptó el llamado de Dios. ¿Qué es lo que hizo extraordinario a Abraham? No fue su condición ni su persona, sino que él recibió el llamado de Dios y lo aceptó. Y lo aceptó. Eso es lo que nos puede hacer extraordinarios a nosotros, hermano. O llevarnos a una vida extraordinaria cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios y lo seguimos. Esa es la enseñanza para esta mañana, mi hermano. El llamado extraordinario de Dios para Abraham tiene 3 partes. Este es el llamado de Abraham. Diga, es el llamado de Abraham. Yo quiero tratarlo con el debido cuidado y solamente explicarle que esto tiene una aplicación hacia nosotros, pero este no es el llamado para nosotros. Muchos se aplican llamados que fueron para ciertos hombres y se lo aplican a ellos. O queremos aplicarlos a la iglesia y por eso se dan muchos mensajes a veces muy motivantes, pero que no aplican correctamente. Lo que vamos a hacer es ver cuál es el llamado de Dios en Abraham y sacar una enseñanza de cómo funciona el llamado de Dios al cristiano, al creyente, y verlo ahí reflejado para saber qué es lo que nos corresponde a nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra tarea para saber cuál es el llamado particular que Dios tiene para nosotros, siguiendo los principios que nos enseña la Escritura del llamado de Abraham, porque nosotros no tenemos el llamado de Abraham. El llamado de Abraham fue para Abraham. Nos somos bendecidos por el llamado de Abraham. Somos nosotros parte de ese proceso y por eso vamos a aprender. Y vamos a aprender estas 2 partes en esta mañana. Así que el llamado extraordinario de Dios tiene 3 partes y podemos aprender eso como un principio para nosotros. El llamado extraordinario de Dios para Abraham tuvo una demanda, tuvo una promesa, ¿sí? Y tuvo una respuesta. Todo llamado de Dios tiene una demanda, tiene una promesa y tiene una respuesta. Déjeme hablarle de esas 3 cosas. Cuando decimos que el llamado de Dios tiene una demanda, quiere decir que tiene un costo. Tiene un precio. ¿Usted ha sido llamado por Dios? Usted ha sido llamado por Dios. Pero eso tiene un precio. No estamos hablando de salvación, porque la salvación no se compra. Pero recibir la salvación tiene un costo de renunciar a sí mismo. No para ganarse la salvación, sino porque para poder vivir la salvación necesitamos despojarnos de lo que tenemos. Tiene un costo. Tiene una promesa, es decir, que trae beneficios. Eso es lo bueno, eso es lo que nos gusta. Pero por eso le dije lo primero, lo que no nos gusta, tiene un costo. Y después, no nada más sirve que digamos, Dios tiene un llamado para mí. Yo tengo que obedecer el llamado que Dios me está haciendo. En Abraham, ¿cuál fue el costo? Le dijo Dios lo primero, el costo. En el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, pasado, en algún momento de la historia de Abraham, se le reveló Dios y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál fue el llamado de Dios para Abraham? ¿Cuál fue la demanda? Deja tu tierra, deja tus parientes, deja a tu padre y lo más interesante, vete a un lugar que tú no conoces. Es decir, solamente déjalos. No le dijo dirección, solamente vete. Dígame quién en su sano juicio se va de su casa, agarra todas sus cosas, agarra toda su familia, les dice, mi hijo, mi niña, mi niño, esposa, Dios nos llama a que nos vayamos, nos mudemos de casa. Bien, nos vamos a mudar. ¿A dónde? No sé. ¿Usted que es esposa, qué haría? ¿Usted se va? Va a decir, pues, le va a decir su hijo, oye, papá, ¿no está medio loco? Ya oye voces. Pues sí, oyó la voz de Dios. Y salió Abraham, ¿a dónde? Simplemente se salió. Tomó camino.
Obviamente ellos eran nómadas, andaban de un lugar a otro. Pero lo que Dios le dice, ahorita sal de tu tierra. ¿A dónde, Dios? A la tierra que yo te voy a mostrar. Pero todavía no te digo a dónde. Así es, hermano, así es el llamado de Dios. ¿Usted cree que sabemos todo hacia dónde Dios nos va a llevar? Como principio de liderazgo se nos dice, la gente necesita saber a dónde vas y todo el mundo entra en angustia cuando no sabemos a dónde vamos. Sí, pero nuestro Dios no siempre nos dice a dónde vamos. La obra de Dios y el reino de Dios es muy diferente, hermano. Fácil sería si supiéramos a dónde vamos, pero muchas veces no sabemos a dónde vamos. O a veces no entendemos por qué nos tienen que cerrar puertas. A veces no entendemos por qué nos tienen que abrir otras puertas. Porque solamente Dios sabe hacia dónde nos va a llevar. Sí, Dios se lo reveló, pero se lo reveló una vez que Él tomó la iniciativa de obedecer a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que debemos entender. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios, obedecerla, y a su tiempo el Señor nos va a mostrar a dónde vamos. ¿Se ha preguntado usted, pero por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado el otro? ¿Por qué tenía tal puerta abierta y de pronto se me cerró? No lo entiendo. No se preocupe, hermano, lo va a entender más adelante. Dios tiene un propósito para su vida. Dios le da una promesa a Abraham y le dice en el versículo 3, y esto está bonito, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién no le gustaría que le dijeran el versículo 2 personalmente? Oiga, a todo mundo. Sí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias. Esta bendición, mi hermano, esta es la promesa de Dios de hacerlo una nación grande. Era estéril su mujer, pero Dios le prometió hacer de él una nación grande. Ahí puede usted ver qué extraordinario es Dios. No escoge al que tiene las capacidades, sino al que no tiene ninguna. Por eso es que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pregúnteselo a Sara. Pregúnteselo a Abraham. ¿Sí? Y entonces dice, y recibirás bendición, serás bendecido. Bendecido. Recibirás bendición. Esto se podía, parafraseando, recibirás favor de Dios, es decir, Dios va a estar por ti y tienes toda la aprobación de Dios y la bendición que se va a manifestar inclusive de una manera material y próspera, porque Abraham fue un hombre próspero. Dios escogió a Abraham y cuando lo escoge le da su bendición. ¿Sabe lo que es la bendición de Dios? Es aquella favor que Dios nos da por su gracia de tener lo que necesitamos para cumplir su propósito. El hombre cuando nace con una bendición. Está bajo maldición de pecado, pero hay bendiciones de Dios sobre ello. Sí. ¿Qué le dijo a Adán? Lo bendijo y les dijo. Cuando creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo. El hombre y la mujer, por el hecho de ser hombre y mujer, por eso es que la sexualidad es hombre y mujer, porque ahí está la bendición de Dios. Los bendijo para multiplicarse. Cuando salió Noé del arca, Dios bendijo al hombre. Llenen la tierra y fructifiquen. Ustedes van a ir a todo y a donde ustedes lleguen, ya llevan una bendición, llevan semilla y pueden multiplicarse. Eso es la bendición de Dios. Cuando Dios le da bendición a Abraham, le dice, yo te voy a bendecir. A donde tú vayas, ahí tú vas a hacer una bendición. Porque Abraham tenía un llamado de Dios. La bendición de Dios no viene automáticamente, sino porque Dios tiene un propósito. Y la bendición de Dios está ligada al propósito de Dios. No hay bendición si no hay propósito. No hay bendición si no hay propósito.
Por eso es que no creemos en aquellos que venden bendiciones o que está usted buscando bendición, porque Abraham no buscó la bendición, simplemente fue bendecido, fue llamado. Usted y yo, hermano, no buscamos a Dios, Él nos buscó primero. Por eso dice la Biblia que nosotros no amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Usted no está aquí, usted no ha llegado al Evangelio porque usted dijo, yo quiero cambiar mi vida. Es porque el Espíritu Santo le puso ese pensamiento. Dios lo atrajo así. A Él. Por eso dice Jesús decía, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y si usted no recibe el llamado de Dios. Pero si usted está aquí, esto es porque Dios le ha hablado. ¿Le ha hablado Dios? ¿Le ha hablado Dios? Yo espero que Dios le haya hablado y que cada día le esté hablando. Que a través de muchas formas Dios nos está hablando a sí mismo. Y a la medida que usted recibe el llamado de Dios, usted recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios no está en que simplemente, no, pues yo soy bendecido, no importa lo que yo haga, yo soy bendecido. No, usted es bendecido a medida que usted recibe el llamado de Dios. Usted necesita atender el llamado de Dios para ser bendecido. Porque Dios no desperdicia sus bendiciones. Reciba el llamado de Dios y sea bendecido. Dios prometió a Abraham respaldo y protección divina. Maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. ¿Sí? Es decir, Dios le muestra a Abraham su protección. A Israel le muestra su protección Dios. ¿Okay? Y le da un propósito extraordinario. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe de qué le está hablando Dios a Abraham ahí? De Cristo. Abraham no iba a bendecir en sí, por sí mismo, a todas las familias de la tierra, sino en su descendencia. Pero Abraham bendijo y son benditas todas las familias de la tierra, ahorita lo vamos a ver más adelante, a través de la fe que él muestra. Porque es la fe que nosotros necesitamos para la salvación. Amén. La respuesta entonces de Abraham, ¿cuál fue? Fue una respuesta consistente a la demanda. Eso se llama obediencia. Diga, obediencia. La obediencia es la respuesta consistente con el llamado de Dios. Si Dios nos llama a tal cosa, debemos obedecerla. ¿Cuál fue el llamado de Dios a Abraham? Deja tu tierra, deja a tus parientes, deja a tu padre y vete a un lugar desconocido. Y entonces la respuesta debe ser consistente. Debemos obedecer todo lo que Dios nos pide. ¿Verdad? ¿Qué hizo Abraham? ¿Dejó a su padre? Sí. Dice que salió, dejó a su padre. ¿Dejó su tierra? Sí. ¿Se fue a un lugar desconocido? ¿Dejó su parentela? No. Se llevó a Lot. ¿No lo dejó? Se lo llevó. Ahora, ahí nos muestra algo. Vamos a ver que en la vida de Abraham usted se va a dar cuenta que estos hombres de fe, grandes hombres de fe, que fueron justificados por su fe, la fe de estos hombres no fue perfecta. Aún la obediencia de ellos no fue perfecta, pero Dios se glorificó en ello. Y entendemos, hermano, en Abraham lo que se llama la santificación, que es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aceptamos el llamado de Dios y aceptamos a Cristo no estamos tan perfectos todavía. Empezamos un proceso. Y simplemente con que la fe de Abraham lo llevó a salir de su tierra, empezó un proceso de Dios con él. Ahora, ¿cometió errores Abraham? Oiga, cometió unos errores que le aseguro que no se los aceptaría a su esposa, Abraham. Y si su esposa le aceptara lo que hizo Abraham. Para empezar, Sara dijo, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿A dónde? No sé. ¿Pero qué hizo Sara? Fue atrás de Abraham. Sufrió la Sara, Sufrió la Sara. ¿Qué más hace? Bueno, Abraham se va a un lugar desconocido, versículos 6 y 7 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba sobre la tierra. Y viene el versículo 7.
otra vez le dice Dios, ahora sí le dice Dios dónde se va a quedar, cuál es la promesa, hacia dónde lo está llevando Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces ya le mostró cuál es el destino de Abraham, ¿verdad? Esta tierra. Pero ¿qué hizo entonces Abraham? Dice, edificó altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí, ¿qué? Otra vez, altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Establece un nuevo culto. ¿Qué era Abraham antes de su llamado? Un idólatra. Se cambió de religión, hermano. Se cambió. Dejó de adorar a los ídolos, ¿para qué? Para hacer altar a quién? Al Dios. Un nuevo culto. Su peregrinar estaría ahora marcado por una nueva comunión. La comunión con el Dios que se le reveló, que se le apareció. Por eso el Dios que había de manifestarse como el Dios Salvador, ahora a partir de aquí, será llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que se le apareció a Abraham y que no se le vuelve a aparecer sino a Moisés. Bueno, el que luchó con Jacob. Dios realmente se manifestó a ellos de una manera directa, personal. Por su gracia, porque eran pecadores. Pero empiezan si se da cuenta en el libro de Génesis siempre aparece esta palabra, invocar el nombre de Jehová. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová después. Y viene la descendencia de Noé. Y de ahí nos vuelve a aparecer esta palabra hasta ahorita, hasta que Abraham es llamado, porque eran hombres idólatras, es llamado de la idolatría, un hombre común y corriente, Dios lo llama y cambia su religión. Y ahora adora al Dios de los cielos. Una religión muy primitiva y una religión muy defectuosa todavía. Lo veremos por qué. No desde el punto de vista de buscar a Dios. Eso es lo que es perfecto, levantarle altar a Dios. Pero en su persona todavía Abraham necesitaba unas cuantas depuradas, porque en su carácter va a mostrar problemas que todavía necesitan ser tratados por Dios, como en usted y como en mí. ¿Sí? Aunque no fue completa su obediencia a Dios, entonces tratará con Abraham en esto. Vamos a ver cómo es el trato de Abraham con sus siervos, cómo es el trato de Abraham, de Dios con Abraham. Abraham, movido por la necesidad, se mueve a Egipto, ¿verdad? En el versículo 10 dice así, entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿A dónde se fue Abraham? Para morar allá. ¿A dónde se fue? A Egipto, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham era un hombre rico, era un hombre que tenía recursos, que tenía muchos animales, pero que el hambre entonces les iba a pegar. Porque ¿de dónde comían sus animales? No nada más. Él se podía comer a los animales, pero ¿qué comían los animales? Así que se mueve a Egipto y las decisiones de Abraham ahora son movidas por el temor. Se conoce a Abraham como un hombre de fe. ¿Por qué? Porque él recibió la palabra de Dios y salió. Él obedeció. Y en una ocasión vamos a ver que él muestra su fe ¿en qué? En que sacrifica a su hijo. No le niega nada a Dios. Pero también su fe tuvo partes bajas. Porque el temor, hermano, es algo muy tremendo. Y en Abraham lo podemos ver. ¿Qué pasó con Abraham aquí? Tuvo miedo. ¿Qué tuvo Abraham? ¿De quién? De los egipcios. ¿Por qué? Por causa de su esposa. Su esposa tenía 65 años. Pero a los 65 años, Sara era guapa. Y lo sabía Abraham. Dice que los egipcios quedaron impresionados con Sara. ¿Por qué? Seguramente porque Sara se había criado venía de los montes, donde posiblemente su cutis y su piel era tersa, blanca,
clara. Y las características de las egipcias eran morenitas, amarillentas, verdosas. Entonces dice que posiblemente la belleza de Sara, comparando con las mujeres de aquel tiempo, era extraordinaria. Y la costumbre de aquellos tiempos para los hombres nobles, para los faraones y para los reyes, tenían el harem de muchas mujeres. Y entonces las mujeres más bellas venían a ser mujeres del faraón. Cuando llegó Sara, ¿qué le dijo a Abraham? Lo que usted no quisiera escuchar a su marido. Dile que eres mi hermana. Oiga, ¿y por qué por interés? Porque además, cuando alguien tomaba una hermana a un pariente, le daban dinero, riquezas. Dice aquí que le dieron sirvientes, animales, favorecieron a Abraham. Prácticamente vendió a la mujer. Tú di que eres mi hermana. A cabo no vamos a decir mentiras, porque era su media hermana. ¿Qué hizo Sara? ¿Qué hizo Sara? Usted se pregunta cómo debe ser una mujer piadosa. La Biblia dice que miremos a Sara. No le estoy diciendo que usted deje hacer eso a su marido. Su marido ahorita lo hace y dices que no está enseñando la Biblia a nosotros los maridos a hacer lo que hizo Abraham, porque mintió descaradamente. Y entonces, ¿qué pasa? Cometió un error. Su fe, póngase a pensar, era un acto de fe. Si Dios lo iba a bendecir, ¿usted cree que Dios lo iba a dejar? No lo iba a dejar. Y Abraham empezó a hacer estrategia. Usted va a ver en la vida de Abraham y en la vida de Sara que ellos empiezan a ayudarle a Dios. Y no le pudieron ayudar bien. Siempre hay consecuencias cuando intentamos ayudarle a Dios. En la fe nosotros debemos confiar plenamente en Dios. Ahora, mire la fe de Abraham. ¿Verdad que Abraham es un hombre de fe? Pero ¿qué le pasó a su fe aquí? Esa fe está quebrada, ¿verdad? Y no nada más fracasó una vez, hermano. Lo volvió a hacer. ¿Cuántas veces cree que lo hizo el Abraham? 2 veces. A lo mejor usted, hermana, le perdona una a su marido. ¿Se la perdonará 2 veces? Oye, ya 2 veces, ¿no aprendiste? Pues bueno, Abraham la volvió a hacer. Vaya al capítulo 20. Vaya al capítulo 20. Versículo 1 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y mira el versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer. ¿Qué le dijo a los hombres? Es mi hermana. Otra vez, ya le gustó a Abraham. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó, pues claro, ¿qué esperaba? Sí. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Abraham otra vez vuelve a hacer lo mismo y Dios otra vez tiene que venir al rescate de Abraham. A través de estos incidentes aprendemos algo. Número 1, note, una de las cosas que quiero que usted note aquí es el temor de las naciones paganas al adulterio. Por un lado, note esto. Hoy hay mucho adulterio, hermano, y siempre ha habido mucho adulterio. Pero para la gente se le hace fácil adulterar. Y uno puede decir, bueno, para los cristianos definitivamente el adulterio es algo grave, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero para los mundanos es normal. Pero ¿sabe una cosa? Para estos mundanos de la antigüedad no se daban el lujo del adulterio, porque sabían que traía maldición. Mire qué interesante que hombres sin Dios, idólatras, eran temerosos de este pecado porque legalmente era algo grave. Abimelech no conocía a Dios.
El faraón era un egipcio que no conocía a Dios. Y ellos tenían temor a cometer un adulterio, porque sabían si lo cometían traían consecuencias, porque eran su costumbre, sus ideas, pero no estaban tan alejados de la realidad. Póngase a pensar que en las mismas costumbres humanas el adulterio no es algo que esté aceptable. De ninguna manera va a ser justificable. Trae maldición. Trae maldición a las familias y trae maldición a los pueblos. Interesante, ¿no? Porque el egipcio dice, ibas a hacer que esto fuera un mal. Y tenían una justificante, decir, yo no sabía, tú me mentiste. Pero ellos sabían que si cometían eso, estaban metiéndose en un grave problema. Hermano, yo sé que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Yo espero que usted sea un hijo o una hija de Dios. Que en su corazón nunca se le meta el pensar que Dios puede justificar el adulterio en su vida. Es algo grave, hermano. No debe entrar aquí en la cabecita. No debe entrar aquí en el corazón. Si para estos hombres impíos, imagínense para usted y para mí que somos cristianos. ¿Ah? Muy bien. 2. Dios se revela aquí como el que guarda a sus escogidos por amor a su propósito. Abraham es llamado por Dios, obedece a Dios y es llamado hombre de fe, pero aquí ¿qué le pasa a la fe? Le falla y lo mete en un problema. Oye, yo no sé si Abraham se sentía muy a gusto con que se hayan llevado a su esposa al harem. Pero bueno, yo no sé qué pretendía Abraham o si Abraham estaba esperando que Dios hiciera algo. Yo no lo sé. Pero ¿qué hizo Dios? Guardó a Abraham y a Sara. Tuvo que intervenir Dios. ¿Sí? Entonces Dios se revela como aquel que trabaja por sus siervos que son flacos en su fe. Entendamos esto, hermano, no hay superhombres, sino hay hombres que aprenden a depender de Dios. Y en la obra de Dios y en la vida, para cumplir el propósito de Dios, la única manera en que vamos a poder cumplir el propósito de Dios es dependiendo de Él. Porque por nuestras fuerzas, Dios le está mostrando aquí que el que hizo todo fue Dios. Llamamos a Abraham un héroe de la fe, por la fe, haber cambiado su religión, estar dispuesto a sacrificar a su hijo, pero su fe también me muestra que también era un hombre sometido a pasiones, a temor y mentiroso. Y eso no me justifica a mí ser como él, pero sí puedo entender que no hay superhombres, que necesitamos de Dios. Así que Dios interviene en esta situación para glorificarse y mostrar cómo Dios guarda a sus escogidos. A propósito de este tema, aparece un texto muy famoso que mucha gente utiliza. ¿Usted ha escuchado ese texto que dice, no toquéis a mis ungidos? ¿Lo ha escuchado? Y mucha gente lo usa, muchos profetas y apóstoles, cuando les dicen algo o cuando los quieren confrontar por alguna falsa enseñanza o algún pecado, dicen, no toquéis a mis ungidos, ¿verdad? Y este no se aplica a ellos. Se le aplica a Abraham. ¿O qué es lo que está explicando este pasaje? Vaya conmigo. Se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 105, versículo 13. Se refiere precisamente a Israel. Se refiere a Abraham. Y se refiere a sus siervos, cómo Dios obra a sus siervos, pero no lo debemos utilizar para amenazar a la gente. Porque Dios no necesita que amenacemos a la gente. Este versículo de no toquéis a mis ungidos, a mis profetas, hace referencia a la protección que Dios tiene sobre aquellos que Dios llama. Dice así 105, versículo 13. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Ahí se encuentra Faraón y Abimelec.
Y entonces menciona el Salmo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este Salmo, ¿quién se refiere? A Abraham y a Sara. Se refiere a aquellos haciendo referencia al propósito que Dios tenía y que los utiliza a ellos para cumplir su propósito. Y si Dios los llama a ellos, no hay quien los toque. Dios se va a encargar de que no los toquen, porque si los tocan no se cumple el propósito. Y a Dios va a cumplir su propósito y va a impedir a que los toquen. ¿Qué pasó con Sara? Estuvo expuesta al peligro. ¿Quién la expuso? El mismo Abraham. Pero ¿qué hizo con los que la pudieron tocar? Dios no lo permitió, porque no pueden permitir que se toque a sus profetas. Vea lo que le dice Dios a Abimelech, ahí en el libro de Génesis, en Génesis 20. La culpa no la tuvo Abimelech. Dios le dice a Abimelech en el versículo 7, en el 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Es decir, Dios le dice, sí, yo sé que tú no tienes la culpa, Abimelech. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Fíjese. Y así no te permití que la tocases. Dios hizo algo para que no la tocase. Y le dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Ahí está el profeta. ¿Por qué menciona el Salmo? No toquéis a mis ungidos, a los profetas. Porque es profeta, es decir, tiene mi palabra. Y orará por ti y vivirás. Dios sigue usando a su siervo. Ese siervo cometió y dijo una mentira. Y si no la devolvieres, ahora sí, aquí viene. Si tú te pones necio, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así que rapidito se levantó. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y mire, este hombre agarrando al siervo de Dios y dándole una grande lección. Y le dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho esto? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debisteis haber hecho, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabais para que hicieseis esto? Mire, un hombre impío, un rey impío, uno que no conoce a Dios, regañando a un siervo, y se lo merecía. Pero porque Dios tuvo que tratar, intervenir y hablar con este rey. Qué maravilloso es Dios. Y ahí es lo que entendemos, lo que dice el Salmo cuando dice, no toquéis a mis ungidos. Mi hermano, si usted es llamado por Dios, Dios se va a encargar de protegerlo. Y yo entiendo algo, hermano, a veces cometemos errores. Yo no sé usted, pero yo cometo muchos errores. Y no me estoy justificando, le tengo que pedir perdón a Dios. Y seguramente la palabra de Abimelech en Abraham lo hizo sentirse mal, porque ya era la segunda vez. Y ojalá que la palabra que a veces se nos habla, que nos abre los ojos, sea aquella que nos haga ver, mira cómo está tu fe. Pídele perdón a Dios. Porque Dios le mostró a Abraham ahí su gloria. Y nos muestra que en las debilidades Dios se glorifica porque tiene un propósito. Si Dios no tuviera un propósito para Abraham, pero Dios tiene un propósito e interviene. Si Dios tiene un propósito en su vida, hermano, el Señor se va a glorificar. ¿Es usted una persona de propósito? ¿Es usted una persona llamada por Dios? Dios se va a encargar de usted. Cuando le digo Dios se va a encargar de ustedes, Dios lo va a santificar. No estamos todavía perfectos. Todavía Dios tiene que darnos unas cuantas nalgaditas para que nos disciplinemos. Todavía Dios tiene que darnos unas cuantas cachetaditas para que reaccionemos. Dios todavía en el camino nos va a mostrar un montón de defectos que tenemos. Y va a utilizar gente que no nos imaginamos para hacernos ver que estamos mal. ¿Sí? Va a usar a la gente de la iglesia, pero muchas veces no va a usar a la gente de la iglesia, va a usar a la misma gente del mundo.
A lo mejor Dios le va a hablar a través de su patrón en el trabajo. A lo mejor usted dice, no, pues es que es un hombre que no merece respeto, es un hombre impío, pero Dios puede usarlo. Dios le habló a Abimelech, le habló a este hombre y le dio testimonio de quién es Abraham. También Dios puede darle testimonio a la gente que no conoce a Dios, quién es usted. A pesar de sus errores, a pesar de sus defectos. Y otra vez, no estoy diciendo, hermano, vamos a hacer las cosas mal, al cabo Dios se va a encargar de nosotros. No, lo que estoy mostrando, hermano, es la gracia de Dios, que Dios nos salva a pesar de que somos defectuosos. Y que Dios va a usar gente común y corriente. Y en el camino vamos a cometer errores, pero en el camino Dios tiene un propósito para nosotros. Confío, hermano, no en mi capacidad, confío en el propósito de Dios. Si confío en mis capacidades, no le garantizo mucho. Me esforzaré, pero fracasaré. Pero confío en el Señor. Los siervos de Dios, hermano, no son perfectos. Los siervos de Dios son aquellos que confían en Dios, para que sea Dios glorificado y no nosotros. Los siervos de Dios tenemos que reconocer que cometemos errores, que tenemos faltas, que hacemos lo mismo que hizo Abraham. No se preocupe, no he vendido a mi esposa, Pero sabe, nos da temor muchas cosas. Tomamos decisiones por temor. Decimos mentiras por temor. Hacemos muchas cosas por temor. A pesar de que decimos que tenemos fe y creemos que el Señor nos ha salvado. Pero a veces el temor embarga nuestras vidas. Así que la enseñanza es que la fe de Abraham era una fe suficiente para salvarlo, pero este caso muestra que aún esa fe era inmadura o falible. Es decir, la religión de Abraham estaba aún en pañales. Levantaba altares a Dios, le agradaban a Dios, pero aún su vida todavía necesitaba ser cambiada. Usted, hermano, adora a Dios, alaba a Dios, pero de seguro todavía su vida necesita ser tratada. Todavía Dios va a tener que tratar algo en su vida. Así como está tratando con la mía, con cada uno de nosotros. Porque, hermano, la inmadurez de nuestra religión va a poner en peligro el propósito de Dios. La inmadurez de nuestra religión pone en peligro el propósito de Dios. El Evangelio, hermano, en este llamado. Gálatas 3, vaya conmigo rápidamente a Gálatas 3. Versículo 7. Gálatas 3 dice así, en el versículo 7. Nos habla a nosotros, mi hermano. Dice así Pablo haciendo alusión a este pasaje. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? No los judíos ya, los de fe. Somos hijos de Abraham. ¿Usted tiene fe? Usted es hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, aquí no hay una raza, como hablamos la semana pasada. Dios no vino a salvar una raza, Dios vino a salvar a la humanidad y hacer benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo aquí se goza cuando puede ver que Dios le reveló a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí dice todas las naciones. En Génesis dice todas las naciones de la tierra, pero porque el original realmente significa todas las naciones. A todas las naciones, a toda lengua, tribu, lengua y nación. ¿Sí? En él, ¿en qué? En la fe de Abraham. Es decir, todos nosotros somos salvos en la fe que tuvo Abraham. Y así como Abraham tuvo fe en creer a Dios, nosotros hoy vamos a ser salvos. ¿Por qué? ¿Por nuestra religión? No, por la fe. Ahora, ¿será perfecta mi fe? Aquí puedo entender que mi fe es flaca. La fe de Abraham fue suficiente para creer. Yo creo que la fe que Dios nos ha puesto para ser salvos es suficiente. Y creemos en la salvación por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y es lo que ahí entendemos que la fe, hermano, no es por obras. Porque si fuera por obras,
Mire las obras de Abraham. Mire. Y no nada más miremos a Abraham al pasado, mírese a sí mismo. Es usted cristiano, pero ¿cuántas veces nos hemos comportado como si no lo fuéramos? Usted puede decir, yo no. A veces, hermano, nos desconocemos, yo no sé usted, y a veces dice, Señor Jesús, seré cristiano, perdóname. Pero ya cuando veo a Abraham, Señor, yo sé que mi fe a veces falla, perdóname. Digo, si usted no pide perdón es porque a usted no le interesa, definitivamente no ha nacido de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo, hermano, usted va a vivir afligido cuando cae, usted va a vivir afligido cuando comete un error. Pero le muestra que Dios lo ha salvado por medio de la fe. No es de ustedes, es un don de Dios, no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Dios nos llama a la fe de Cristo que nos salva, nos hace herederos de la promesa de vida eterna. Esa fe es práctica porque va acompañada de arrepentimiento. La fe que salva nos lleva al arrepentimiento. La mejor ilustración definitivamente es la vida de Abraham, este pasaje que estamos estudiando. Las condiciones del llamado de Dios a Abraham, ¿cuáles fueron? Abandono, renuncia y aceptación de lo desconocido. Dejar su tierra natal, renunciar a su herencia y moverse a donde no sabía. Así que, mi hermano, la conclusión es esta. No tengas temor de fallar. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero involucrarme en las cosas de Dios porque no quiero fallar. Y si usted es uno de esos, déjeme decirle que no hay forma de no fallar. Ya fallamos. Por eso Dios nos llama a que le creamos. Y a que precisamente salgamos de esa zona de confort y nos movamos a donde Dios quiere que nos llamamos. No huya del llamado de Dios. Lo que está haciendo usted es huyendo del llamado de Dios. Si Dios lo llama, Él lo va a guiar, Él lo va a guardar y Él lo va a guiar a su destino. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Cuáles son sus temores para agarrar firmemente la gracia de Dios? Para seguir la vida cristiana como debe ser. ¿Cuáles son sus temores, mi hermano? ¿Tiene temor de que se rían de usted, los demás? ¿Tiene temor de que la familia le dé la espalda? Dios le está diciendo hoy, deja tu tierra, tu parentela. Sí, hermano, es duro, hay que dejarlo. Se le van a poner a usted en contra. Los más cercanos van a ser sus enemigos. ¿Sí? Pero usted tiene que ser valiente. Abraham dejó todo, dejó su tierra, su parentela, obedeció a Dios. ¿Y usted? La pregunta hoy es, ¿usted qué va a dejar? Abraham dejó su tierra, su padre, su parentela. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué va a dejar? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo hoy que renuncie? ¿A dónde Dios quiere que usted vaya? ¿Ya aceptó usted a Cristo en su corazón? ¿Ya le entregó su vida a Cristo? ¿Ya usted dijo, voy a seguir a Cristo? Y si no, yo quiero invitarlo a que reciba el llamado de Dios para seguir a Cristo, sin reservas. Dios, a través del mensaje del Evangelio, le está diciendo, deja tu religión, deja tu condición y sígueme. Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. A Mateo el publicano, cuando estaba en el banco de los impuestos, le dijo, ven y sígueme. E inmediatamente lo dejó y le siguió. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos recibiendo el llamado de Dios. ¿Lo seguiremos? ¿Ha usted, hermano, recibido a Cristo?
Pues hermano, yo quiero llamarlo a un compromiso más serio y profundo con Dios. Y quiero preguntarle, ¿sirve usted a Dios con pasión o solamente está sirviendo a Dios por compromiso? ¿Está sirviendo a Dios porque el pastor le dijo que tenía que servir? ¿Por compromiso, por entretenimiento? Si es así, hermano, es momento para hacer un compromiso más fuerte con Dios. Haga un compromiso. Piense hoy, tenemos que ir más allá. Abraham no pudo haber recibido la bendición de Dios si él no hubiera salido. Él tuvo que tomar la decisión. ¿A dónde vamos, hermano? ¿Hacia dónde va esto? Tome la decisión de salir y ser valiente. Créale a Dios y métase al Señor. Dios va a hacer lo demás. Salga de su zona de confort. Y lo voy a desafiar con algo, mi hermano. Me voy a atrever a desafiarlo con algo. ¿Cómo están sus diezmos? ¿Cómo están sus diezmos, hermano? A lo mejor usted dice, me gustaría un día diezmar. A lo mejor ya tiene años y nunca realmente ha usted tenido la bendición de diezmar. ¿Sabe? Usted necesita fe. Recuerde que aquí nunca yo le estoy presionando para que ofrende y diezme, ¿verdad? Porque no. Sino hoy quiero desafiarlo en todas las áreas de la vida que muestran un cristianismo genuino, hermano. Una de ellas es nuestras dádivas y la obediencia. Abraham tuvo que dejar, a lo mejor usted tiene que dejar algo para poder superar esa crisis, porque si usted no diezma, usted tiene una crisis en su corazón y en su economía. Seguramente cuando alguien no diezma, hermano, yo sé que hay necesidades. Y no estoy no quiero ser no compasivo en eso, ¿verdad? Hay necesidades. Pero sabe una cosa, medita en su necesidad y tiene que ser valiente. Créale a Dios, a su palabra y sea obediente. Porque es un área de obediencia, es un área de fe. Y es un área que quiero desafiarlo hoy como otras. No la estoy poniendo más arriba que otras, pero creo que a veces hay que tratarla. Y sentía fuerte, hermano, poder tratarlo aquí. Cuando meditaba en esto y en decir, Señor, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Qué cosas tenemos que fortalecernos como iglesia? Posiblemente esta área es una de ellas. Ir más allá. Ir más allá en tu servicio cristiano, mi hermano. En que te dediques más al Señor, pero necesitas creerle más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces no le das a Dios porque dices, no, yo no me voy a comprometer con la iglesia porque no siento. O Dios te llama o no te llama, hermano. Aquí no es de siento, no siento. Dios te llama o no te llama. Y si Dios te llama, tienes que comprometerte a servir al Señor. Quiero llamarte, hermano, a tu espiritualidad. ¿Lees la Biblia? ¿Leen la Biblia, hermanos? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiando la Biblia? Hermano, este es tiempo para que tomes con fe. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no has entendido o no has creído que esto te alimenta. Y te has quedado y te has conformado a venir de vez en cuando a recibir una enseñanza. Pero no has creído que cuando tú abres la palabra, Dios está hablándote personalmente. No has creído eso. No lo has creído, que no has salido de tu zona de confort y has quitado a un lado todo para poner y enfocarte en leer la palabra. No has creído que Dios te pueda hablar, de modo de que prefieres comprar algo que un videojuego que comprarte una buena colección de libros que te van a edificar, que te van a enseñar la Biblia. Has invertido en un montón de cosas y no has creído que si tú inviertes en el reino de Dios, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente, tu ministerio se va a levantar, Dios se va a glorificar, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. No le has creído a Dios que si tú le dedicas más tiempo al Señor, su obra va a ser más grande, hermano.
usted y yo podemos hacer una obra grande cuando nosotros le creemos a Dios. Usted puede decir, hermano Andrés, tú deberías creerle a Dios, tú deberías hacerle. No, tenemos que creerle todos al Señor para que Dios haga una obra. Dedicarle tiempo, no le quiere dedicar usted mucho tiempo al Señor, porque no cree que vale la pena. Yo creo que vale la pena, pero necesito dejar la zona de confort. Me he acomodado. Hermano, le confieso mi pecado, me he acomodado. ¿Cuál es el suyo? Orar. Ha dejado de creer que la oración es poderosa. Pero yo creo que Dios no va a obrar sino en respuesta a la oración. Dice, ¿qué diferencia va a haber que yo le pida al Señor que hoy llueva, que no llueva? Dios obra en respuesta a la oración. Puede parecer increíble, pero Dios obra en respuesta a la oración. Pero no has creído que Dios puede responder a la oración. No has creído que Dios puede bendecir tu economía y tu hogar. Por eso no oras, no lees la Biblia, no das tus diezmos. No has creído que Dios se glorifica cuando levantas tus manos, que la gloria de Dios se desciende cuando el pueblo de Dios alaba con todo el corazón y te has conformado a estar en tu silla mirando ver qué está lo que está pasando alrededor, porque no has creído a dónde. Tenemos que salir de la zona de confort, hermano. Tenemos que salir de la zona de confort. ¿No será, hermano, que debemos fortalecer nuestra fe? Y convertir nuestro cristianismo frío en uno más caliente, orando, leyendo la Biblia, adorando mejor, dándole a Dios lo que debemos dar. Y una última cosa, mi hermano, ¿no crees que deberíamos hablar más del Evangelio? Pero hemos dudado de nuestra fe. Hemos dudado del Evangelio que hemos aceptado. No tenemos los pantalones para decirle a la gente que es pecador y que necesita a Cristo. No tenemos los pantalones. Nos hemos conformado y nos hemos sentado. Se nos invita al evangelismo, pero no nos sentimos capaces. Dios te está diciendo, deja tu zona de confort. Deja tu zona de confort. Hazlo. Si usted cree en Dios, hermano, hoy le va a hablar a uno y le va a dar con la puerta en las narices, pero se va a ir con otro. Solamente, hermano, creyendo al Señor y teniendo la fe de Abraham. Mira, hermano, no está Dios pidiendo gente perfecta. Ve a Abraham. Solamente, ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y salió. Todos tenemos muchas cosas que corregir. Vamos a ir a pararnos con una persona y hablarle del Evangelio y nos va a decir, yo conozco a los cristianos que son como tú, son unos hipócritas igual que tú. Y usted puede decirle, sí, yo soy fallado, pero tú necesitas a Cristo igual que yo. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado hoy a ser perfectos. Estamos en proceso de perfección. Pero sí Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Hermano, todavía no estoy preparado. ¿Cuándo vas a estar preparado, hermano? El Abraham todavía no estaba preparado, definitivamente. Pero él creyó y salió. Y fue testimonio y fue bendición y fue bendecido. La bendición de Dios estuvo ahí. Hermano, la iglesia es bendecida. Tenemos todo. Cuando veo a Abraham, hermano, estaba en una desventaja porque la gloria que hoy tenemos, la gloria del Evangelio, hermano, es para que todas estas áreas las tengamos, pero sí calientes. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque tienes todo para estar caliente, tienes todo para estar frío. O no quieres nada, toma todo. Te he dado todo. Sal de tu zona de confort. Evangeliza, ora, lee la palabra, diezma, ofrenda, ama a tus semejantes, involúcrate en el servicio, métete y sé un cristiano, un creyente caliente, hermano. Empecemos un año, hermano, creyéndole a Dios como Abraham. No vengo a predicarte y decirte, a motivarte y a levantar tu ego. Vengo a tirártelo, hermano. Porque necesitamos tirar el ego para que se levante el de Dios. Eso es lo que nos falta, hermano. Lo que nos falta es que nos tiren el ego. Y es lo que Abraham tuvo que entender. Soy un cobarde. Vendí a mi mujer. Y es lo que debemos entender nosotros. Somos unos cobardes que no queremos hablar del Evangelio. Somos personas que no estamos confiando en el Señor. Necesitamos, hermano, creerle a Dios. Dios no busca gente perfecta, gente que le crea. ¿Crees tú?
¿Crees tú? ¿Crees tú? Yo te voy a llamar al altar, hermano. Ven conmigo al altar. Ven conmigo al altar. Y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Dejo todo aquí, Señor. Hoy renuncio a mi yo. Renuncio a mi yo. Pregúntale qué tienes que dejar, mi hermano. Pregúntale qué tienes que dejar. Yo no sé qué tienes que dejar. ¿Qué compromisos hay que dejar? ¿Qué estatus tienes que dejar? ¿Qué ideas tienes que dejar? Hay que renunciar a nosotros, mi hermano. Nos van a tirar piedras. Nos va a costar mucho trabajo, mi hermano. Pero empieza a dar pasos. El primer paso es el que ahorita te felicito por hacerlo, venir al altar y humillarte delante de Dios. No vale la pena seguir igual, hermano. Podemos seguir igual, pero no estás cansado de seguir igual. Abraham pudo seguir siendo el hijo de Taré, viviendo en Ur de los Caldeos, idolatrando, pero salió. Tuvo que enfrentar a un imperio de faraones, reyes que defendían sus territorios. Dios lo bendijo. Tuvo retos, cometió errores, muchos errores. Pero hoy es recordado como el padre de la fe, y hoy se nos llama a todos los que creemos por la fe en Cristo, descendientes de Abraham. ¡Wow! ¿Qué se hablará de ti y de mí el día de mañana? ¿Qué hablarán nuestras siguientes generaciones de los que establecieron la iglesia Vida en Cristo en unos años si el Señor no viene por nosotros? ¿Qué será de nosotros? No podemos seguir adelante si no dejamos y rendimos. Queremos alcanzar más almas, pero no vamos a poder alcanzarlas si primero no dejamos nuestra zona de confort. No podemos llegar a un nivel de adoración mucho más profundo si nosotros no dejamos nuestros formalismos. No podemos llegar a un nivel de oración más profunda si no estamos dispuestos a tomar tiempo en oración, a llorarle al Señor, a gritarle, a buscar más de Dios. Aún nuestras dádivas. Hay retos muy grandes, hermano, como hispanos en nuestras vidas, en nuestras economías. Pero necesitas creerle a Dios, confiar en Dios. Padre, te necesitamos. La fe, Señor, como la de Abraham, nos ha llevado a ti y hemos sido salvos. Pero, Señor, mi Dios, yo no sé qué tanto tengo que dejar. Muéstramelo, Señor, revélalo. Pero te pido que no nada más me lo muestres, Señor, me des la valentía de hacerlo a un lado. Santifícame, Señor. Perfeccióname. Santifícame. Padre, cada uno de los que estamos aquí tenemos algo contigo, algo que tratar contigo, o tú tienes algo que tratar con nosotros, trátalo. Hay lecciones que tenemos que aprender en la vida, Señor. Síguenos santificando, Señor. Pero danos la fe de Abraham de salir de su zona de confort para creerte. Creerte y establecer una diferente forma de culto. Ya no un culto en mi condición acomodada, sino un culto en mi condición de siervo. Ya no un culto en la condición de un simple espectador del servicio a Dios, sino uno que sirve con todo el corazón, uno que se entrega a buscarte con fe, a un siervo que no te cuestiona, un siervo que no se queja, un siervo que te sirve, un siervo, Señor, que quiere hacer tu voluntad. Hoy me entrego a ti, Señor.